ahí de preguntar, si les surgió durante estos 2 semanas que no nos vimos, adelante, por favor. Antes de entrar de lleno y desmenuzar la segunda parte. Ese es el temario de la segunda parte. Por ahí, platicando con pasantes y demás del despacho, me hicieron una pregunta bastante interesante porque por ahí también nos vieron en la primera parte del tema. Me decían, ¿qué pasa si no solicité la suspensión, impugné la inmovilización de cuenta bancaria y desconocí el crédito fiscal, pero no comencé pidiendo la suspensión en un principio y se ejecutó el acto? Pasó de inmovilización a transferencia de fondos. Si estás en juicio contra la inmovilización de cuenta bancaria y no presentaste la suspensión, ahí lo que procedería sería impugnar también la transferencia de fondos, porque es un acto susceptible de impugnarse. ¿Y qué tendrías que hacer? Solicitar la suspensión y poner un capítulo aparte de que se te reconozca el derecho subjetivo de la devolución de la cantidad transferida indebidamente por la autoridad en caso de resultar vencedor. ¿Qué va a pasar? Que este juicio se va a acumular, si presentas el incidente de acumulación, al más viejo, que sería el juicio que presentaste contra la inmovilización de cuentas, y así ambos expedientes caminarían juntos al resolverse la interlocutoria. Fue una pregunta que se me hizo bastante interesante y por ahí lo discutimos al final de la sesión. Como podrán ver en esta diapositiva, ya después de este pequeño repaso, porque bueno, no hubo preguntas, pero si las tienen, al final las podemos ver también, si no se las formularon ahorita, vamos a empezar explicando la estructura básica de un concepto de impugnación. Veremos dos casos prácticos. Caso práctico 1, ilegalidad del acto impugnado por provenir de frutos de actos viciados, toda vez que el oficio dirigido a la CNB adolece de una falta o indebida fundamentación. Caso práctico 2, ilegalidad del acto consistente en la inmovilización de la cuenta bancaria de nómina, ya que le reviste el carácter de un bien inembargable conforme a la ley. Finalmente, sesión de preguntas y respuestas. Bueno, vamos a contestar, Omar, con mucho gusto tu pregunta. Sintetizar los tips en cuanto a la suspensión. Bueno, esa ocasión de la primera parte vimos que hay 4 opciones de planteamiento del problema a la hora de presentar la demanda. Puedes presentar la demanda y en el mismo acto poner un capítulo de solicitud de suspensión y garantizar el interés fiscal desde el principio, es decir, que vas a acompañar como anexo la garantía del interés fiscal. Otro supuesto, no garantizaste el interés fiscal, lo puedes garantizar hasta antes de que se lleve a cabo la ejecución del acto y hasta antes de que se dicte sentencia. Y hay 2 opciones: la presentas después de iniciado el juicio, cumpliendo todos los requisitos que establece el artículo 145, 141 y el anexo 1A de resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, o presentas tu garantía pero incompleta. ¿Cuál sería la ventaja? Se podrán preguntar ustedes de presentar una garantía sin todos los requisitos. Bueno, que ya estás adelantando el trámite y así la autoridad se va a abstener de ejecutar el acto porque ya estás presentando ya estás poniendo de su conocimiento la forma en que quieres gastar el juicio para continuar con el procedimiento. Recuerden que ¿qué debe cubrir la garantía? La garantía debe cubrir el importe del crédito fiscal o multa, junto con sus accesorios, recargos y demás gastos de ejecución, y además debe de garantizar los 12 meses siguientes al que se emitió el acto. ¿Para qué? Porque más o menos es el promedio que dura un juicio. ¿Y qué va a pasar si el juicio no se resuelve en un año y se va a 2 o 3 años? Que la autoridad podría ampliar el embargo por no ser suficiente la garantía. Pero recuerden que para ampliar un embargo la autoridad tiene que le reviste la carga de la prueba y presentar el avalúo que sustente si hay acaso bienes muebles o inmuebles para que acredite que no es suficiente el embargo trabado ya. Y por ahí vemos un tip muy interesante a nuestros colegas y amigos contadores, que si la autoridad no rinde el informe en el ínter en que solicitaste la suspensión y se presentó la demanda, la autoridad, por sí obrar un acuse de garantía del interés fiscal y no obra por otra parte el informe de la autoridad en la carpeta incidental,
el magistrado instructor concedería la suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque la autoridad no dijo si es o no suficiente la garantía o si está o no sujeta a estudio. Ahí que tendría que ser la autoridad, si se concedió la suspensión definitiva, tendría que presentar el recurso de reclamación para que se revoquen los efectos, porque recuerden que la suspensión, una vez concedida, surte efectos de manera inmediata y la interlocutoria por tesis de jurisprudencia y ley se tiene que obedecer a rajatabla y la autoridad no puede desacatar la orden proveniente de un juzgador. ¿Sale, Omar? Vamos a entrar así de lleno a esta segunda parte. Estructura de un concepto de impugnación. Cuando les llega un asunto a estudio, tienen que poner ojo desde la primera hoja. ¿Por qué? Tienen que hacerse las siguientes preguntas: ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, qué hora? Yo les recomiendo siempre que les llegue un asunto a estudio, empezar por la fundamentación y motivación del acto desde la página 1, sobre todo cuando son créditos fiscales emitidos por secretarías de finanzas de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque muchas veces, a menos en mi experiencia, por lo que toca Jalisco, Ciudad de México y Michoacán, hay veces que no ponen la fracción, subinciso o párrafo del convenio de colaboración con la entidad, con el ente federal para revisar y determinar impuestos o accesorios. Ojo ahí. Cuando crean un concepto de impugnación, ¿cuál es la dinámica o estructura básica? Bueno, debe de, como podrán ver, inciso A, B, C y D, expresar el precepto violado o inobservado. Si estamos hablando de una falta o indebida fundamentación, sería qué artículo se citaron y cuál artículo debió de haberse citado para que estuviera correctamente fundada. Mencionar la parte del acto impugnado al que se hace mención. Ahí ustedes pueden transcribir o anexar la captura de pantalla a lo curso para no tener la necesidad de transcribir todos los artículos que fueron citados y que en ellas no se dilucida que la autoridad haya fundado correctamente la competencia, ya sea territorial, material o incluso de grado. Demostrar mediante razonamiento la afectación mediante cita de leyes, tesis, incluso tratados. Ahora, pocas veces, pero puede ocurrir que ustedes, poniéndose creativos, no haya ni tesis, ni leyes, ni tratados que sustenten un concepto de impugnación que quieran hacer valer en su demanda. ¿Qué pueden hacer? Remitirse a otros ordenamientos internacionales. ¿Qué ordenamientos les puedo recomendar leer? Porque son ideas bastante novedosas en otros países. Pueden checar la Curia Europea, la página del Tribunal Constitucional de Colombia, de Costa Rica. Creo, desde mi perspectiva, que ahí van más adelantados a nosotros, tanto en derechos como obligaciones de los contribuyentes en distintas leyes como ISR o su propio ordenamiento fiscal. Conclusión en un párrafo con una frase contundente. Yo les recomiendo que sus demandas sean cortas. Cuando, desde el punto de vista práctico, sí hacemos nosotros, o por lo que toca a nuestro despacho, una demanda larga, cuando vamos a postular a otra entidad donde no conocemos cómo están resolviendo. Por tanto, cambio de magistrado, pues obviamente cada cabeza es un mundo distinto y aunque existan precedentes, pueden apartarse de esos precedentes y resolver de una manera totalmente diferente. Ya es otra cosa, que hay salas regionales por contribuyentes o hay otras que son pro fisco. Ya tocará convencer de acuerdo a los magistrados que vayan llegando, porque si se fijan, se han emitido varias circulares y acuerdos donde se circunscriben magistrados nuevos a otras entidades. También les recomiendo no abusar de letrillas negras, de transcripciones, cuando sí, desde mi punto de vista, se vale una transcripción. Por ejemplo, cuando transcriben una contradicción de tesis, creo que hay bastante ilustrativa, obviamente no todo, sino el apartado más relevante que les va a servir de sustento a su caso, a su teoría del caso. Repasando, ¿qué es lo que debe contener el concepto de impugnación? Es expresar el precepto violado o inobservado, mencionar la parte del acto impugnado a la que se hace mención, demostrar mediante razonamiento la afectación, cita de leyes, tesis o tratados, conclusión en un párrafo con una frase contundente. Que ustedes sean breves lo va a agradecer mucho el magistrado. ¿Vale? Vamos a pasar al caso práctico 1, ya
veíamos de qué se trata. Si se fijan, aquí en la parte de la diapositiva que dice caso concreto, sería más o menos el título del concepto de impugnación que vamos a ver el día de hoy en esta primera parte, en el caso práctico 1. ¿Qué dijo aquí el actor? Dice, la resolución impugnada es ilegal, ya que el acto combatido, oficio dirigido a la CNB, carece de la correcta fundamentación y motivación, pues la fiscalizadora no señaló la fracción, inciso, subinciso, en que se contenga el supuesto de dicho artículo, en específico 156 bis del Código Fiscal de la Federación, en que se ubicó supuestamente el contribuyente, dictándose en contravención del numeral 38, fracción cuarta, del ordenamiento legal en cita, razón por la cual se vulneraron los principios de certeza y seguridad jurídica. ¿Qué pasó en este caso? Que el contribuyente no se percató de que tuvo a su cargo un crédito fiscal, tampoco se percató que ocurrió un PAE en su contra, donde por estrado subieron el embargo de cuentas bancarias, y se percata hasta que va a su sucursal y le dicen, ¿sabes qué, compadre? Tiene retenido 70,000 pesos. Y dice, Nachis, ¿por qué? Si no he recibido nada en mi domicilio. Y pues es localizado, presenté mi cambio de domicilio fiscal, ¿qué pasó? Dice, pues no sé, pero aquí me llegó una orden, aquí está el número de oficio, chécalo, no te puedo proporcionar copia, y pues haz lo que estimas conducente. ¿Qué hizo el contribuyente? Impugna desconociendo el crédito y el PAE, porque recuerden que la autoridad no está obligada a notificar al particular la orden de inmovilización a la CNB y posteriormente que la CATE, que la institución bancaria pertinente donde tengas tus cuentas, te inmovilice tus fondos. No está obligada, pero eso no quiere decir que en ciertas ocasiones la autoridad sí la notifique, que sí está obligado por ley a notificar. Más adelante en el 156 bis y el TER, pues la transferencia de fondos sí es un acto que la autoridad va a notificar al particular, ya sea por estrados o de manera personal, si está perfectamente localizable el contribuyente. Aquí estamos en el supuesto 1. Tesis de jurisprudencias meritorias de resaltarse. ¿Se fijan? La tesis 1 que aquí ponemos en nada más únicamente el rubro, es emitida por la segunda sala. Eso quiere decir que será obligatoria para todos los circuitos. ¿Por qué? Porque es emitida por una sala y de ahí para abajo pues todos están obligados a acatarla. La segunda tesis es emitida por el Pleno de la Corte y ahí están obligados tanto los circuitos, los 32 circuitos, tanto como las salas, la primera y segunda sala. Antes de inaugurar el programa de diálogos fiscales, en una invitación que me hizo el maestro Shalamanti en un programa especial, explicamos cómo se sentaba jurisprudencia y quién estaba facultado para sentarla. Ya decíamos que es el pleno de la Corte, las salas por separado, los plenos de circuito, y que las formas de sentar jurisprudencia es por reiteración, contradicción de tesis o por sustitución. Y al estar ambas tesis vigentes, pues son aplicatorias de manera obligatoria por los órganos jurisdiccionales, judiciales y administrativos. La primera, su rubro reza, y se fijan, es una tesis emitida del 2001, novena época, competencia de las autoridades administrativas. El mandamiento escrito que contenga el acto de molestia debe señalarse con precisión el precepto legal que le otorgue la atribución ejercida en su caso, y hasta la fracción inciso, subinciso, y en algunas ocasiones es hasta el párrafo cuando se trata de una norma compleja. Este procedimiento que establece a partir del 156 bis el tema de inmovilización de cuentas bancarias es un procedimiento reglado, por lo tanto les es aplicable esta tesis. Tanto esta primera tesis de jurisprudencia como la segunda, que es una tesis del 94, no obstante vigente, y podemos decir que de explorado derecho por los juristas y cualquiera que tenga acercamiento con el ámbito fiscal. Su rubro reza competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad. Y estas tesis son muy usadas por nosotros, ya sea que las invocamos de manera completa o así simplemente por el rubro, cuando alegamos una falta o indebida fundamentación. Aquí está un poco pequeña la letra. ¿Cuál fue el razonamiento que se dilucidó en el caso? Bueno, ya decíamos que el artículo 156 bis
prevé el procedimiento, y ya decíamos, es un procedimiento reglado, que debe observar la autoridad fiscal para la inmovilización de depósitos bancarios.